Hola a todos, a continuación haré una breve explicación sobre la presentación de la prueba de hipótesis. Mi nombre es María Camila Ravelo Delgado. ¿Cuál es el objetivo principal de una prueba de hipótesis o de significancia? El objetivo principal de las pruebas de hipótesis en estadística es hacer inferencias sobre parámetros poblacionales desconocidos basándose en la información contenida en los datos de una muestra. Estas inferencias pueden expresarse como estimaciones de los parámetros o como prueba de hipótesis sobre sus valores. Como ejemplo, tenemos que el gerente de una fábrica de tuberías desea determinar si el diámetro promedio de los tubos es diferente de 5 centímetros. El gerente sigue los pasos básicos para realizar una prueba de hipótesis. Como nota, tenemos que debe determinar los criterios para la prueba y el tamaño de muestra necesario para recolectar los datos. Los pasos son especificar la hipótesis, elegir el nivel de significancia, determinar la potencia y el tamaño de muestra para la prueba, recolectar los datos, comparar el valor de la prueba con el nivel de la significancia y decidir si rechazar o no la hipótesis nula. Como segundo tenemos cuál es la diferencia y cuál es la semejanza entre la prueba de hipótesis y la estimación. La diferencia es que el objetivo de estimación es calcular el valor de cierto parámetro de población. La finalidad de la prueba de hipótesis es decidir si una afirmación acerca de un parámetro de población es verdadera. Como ejemplo, tenemos la estimación se registra el número de toneladas por hectárea en la producción de maíz durante la temporada primavera-verano en 5 predios. La producción observada fueron 12, 4, 7, 14 y 10. La media muestral es de 9.4, entonces la estimación puntual de la producción de todos los productores es 9.4. ¿Qué son los errores tipo 1 y tipo 2 en la prueba de hipótesis? El error tipo 1, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error tipo 1. La probabilidad de cometer este error es alfa, que es el nivel de significancia que usted establece para una prueba de hipótesis. Y como ejemplo tenemos que si se produce un investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que dos medicamentos son diferentes cuando en realidad no lo son. El error tipo 2 es cuando la hipótesis nula es falsa y uno no la rechaza, comete un error tipo 2. La probabilidad de cometer este error es beta, que depende de la potencia de la prueba. Y como ejemplo tenemos que el mismo investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla, es decir, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Explique la relación entre el muestreo aleatorio y la distribución de muestra. El muestreo aleatorio es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tienen una cierta probabilidad de resultar elegidos, mientras que la distribución de muestreo es una distribución de probabilidad para los valores posibles de estadístico que resulta cuando se extraen repetidamente de la población las muestras aleatorias con el tamaño n. Los ejemplos de muestreo aleatorio es que a cada persona se le podría asignar un número y luego una parte específica de estos números se selecciona de manera completamente aleatoria con un generador de números al azar puede ser o un sistema de lotería. Y la distribución de muestreo, que se ha seleccionado una muestra al azar de 50 mujeres de una población de mayores de 18 años. Se desconoce la talla media de la población, pero en la muestra se ha observado que la talla media de las 50 mujeres es de 1.60 centímetros. Si se sabe por otros lados estudios que la desviación típica de la población es de 3,3 centímetros, determina la probabilidad de que la media de la población no difiere en más de 1 centímetro de la muestra. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre la prueba de grandes muestras y pequeñas muestras? Es importante diferenciar los tamaños de la muestra. El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar. La prueba de muestra grandes son cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 y como ejemplo tenemos una muestra de 40 bebidas. Y la prueba de muestras pequeñas es cuando es menor a 30 y como ejemplo tenemos una muestra de 20 estudiantes. ¿Qué diferencia existe entre las pruebas de media y prueba de proporciones? La diferencia es que las pruebas de proporciones son adecuadas cuando los datos que se están analizando constan de cuentas o frecuencias de elementos de dos o más clases y las pruebas de medias consisten en calcular al estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Y los ejemplos son de prueba de proporciones en un invernadero hidropónico se requiere verificar si el porcentaje de germinación de una semilla es mayor al 90%. Para hacer la prueba se trabaja con 1500 semillas, de las cuales faltan 117. Es posible comprobar la hipótesis con un nivel de significancia de 0.01. Y la prueba de medias es en una empresa tecnológica afirman que la batería de un ordenador portátil que venden tiene una duración de 6 horas. Se procede a comprobar si es falsa esta hipótesis realizando una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Para ello se decide comprar 20 unidades y observar cuánto dura la batería de cada ordenador. Expresa la importancia de distinguir entre pruebas de hipótesis con datos cuantitativos y cualitativos. Los métodos de investigación cuantitativa permiten recoger y analizar datos para la hipótesis. Los métodos cualitativos permiten recoger y analizar datos para comprender esas experiencias.
Los ejemplos de cualitativas es presión es arterial, edad y peso. Y los ejemplos de cualitativas, perdón, es de color de pelo, tipo de ropa preferida, lugar de vacaciones. Manifiesta la importancia de planear dos hipótesis, una nula y otra alternativa, y de ejemplos. La hipótesis alternativa es una conjetura que intenta demostrar la falsedad de la hipótesis nula, formulada por una investigación y un experimento. Lo contrario de la hipótesis nula es el método científico, ya que pretende demostrar lo contrario a la hipótesis alternativa, exponiendo que no es cierto. Y como ejemplo tenemos que la hipótesis alternativa sería de la longitud media de los tornillos de 10 milímetros y la hipótesis nula es lo contrario, de dicha longitud, la es